El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras semillas cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y fértil y dieron fruto, unas 100, otras 70 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Este Evangelio procede de una realidad que Jesús dice, que nos llama la atención. Jesús en un momento les explica a sus discípulos por qué habla en parábolas. Los mismos discípulos le dicen: Maestro, ¿por qué hablas así en parábola y a nosotros nos explicas las cosas y a ellos no? Y la respuesta de Jesús nos deja un poquito atónitos, porque Él dice: esto se hace a fin de que se tenga que perder quien se tenga que perder. Dejando entrever Jesús que va a haber personas que van a escuchar la palabra, la proclamación, y que no se van a salvar, que no van a poder salvarse. Escuchando la palabra no van a poder salvarse, se van a condenar. Y Jesús lo dice también eso en el Evangelio cuando dice: al que más se le dio, más se le va a pedir. Aquellos que escuchando la palabra, conociendo a Dios, sabiendo cómo deben comportarse y cuánto deben luchar para amar a Dios, no lo hacen, serán tratados más rigurosamente que aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Y nosotros acá tenemos que hacer una distinción que es importante. Una cosa es el dolor y otra cosa es el pecado. ¿El pecado qué es? Es mi libertad que elige algo que me aleja de Dios o que ofende a Dios. El dolor, en cambio, muchas veces hace que me aleje de Dios, pero no por reproche a Dios, sino porque me he quedado huérfano. Si hay una cosa que tiene el dolor en nuestra vida es que nos deja huérfanos. Cuando el dolor no es dialogado con Dios, no es llevado a la oración, nos hace esclavos, nos empieza a encerrar, y así nos vamos metiendo para adentro, nos vamos volviendo cada vez más introvertidos, empezamos a maltratar a los que tenemos al lado porque empezamos a ver toda nuestra vida desde el dolor. El dolor nos deja huérfanos, nos termina dejando solos. El pecado también nos deja huérfanos y nos deja solos, pero eso ya es por decisión nuestra. Y ahí está la diferencia. A veces encontramos personas que están alejadas de Dios por dolor. Otras veces encontramos personas que están alejadas de Dios por decisión. Lo mismo pasa con la gente de fe. A veces encontramos gente en las iglesias que no tienen fe, que vienen por otros motivos, porque hay una comunidad, porque les sirve, para mantener cierto estatus, cierto poder, para buscar algún beneficio de parte de Dios. Por eso el Señor en esta parábola nos dice: cuidado, porque Dios siembra, pero esas semillas no caen siempre en el mismo corazón. No es mágica la semilla. No es que Dios siembra en el corazón de cada uno de nosotros y va a dar fruto, ¿no? Va a depender mucho de nosotros, que somos humus, que somos tierra. Va a depender de nosotros si esa semilla da fruto o no. El Señor siembra,
Pero si nuestro corazón es un corazón que está alejado del camino de Dios, y los pájaros se comerán esa semilla. Y cuando hablamos de los pájaros, estamos hablando de las tentaciones, estamos hablando del tener, del poder, de la vanidad de este mundo, de la búsqueda de las cosas de este mundo. Si nuestro corazón es un corazón que no tiene muchas cosas profundas, que es superficial, y capaz que la semilla nos da fervor enseguida, nos da empuje, queremos, pero no perseveramos. Aparece el sol y quema el poco fruto que hay. Aparece la luz del mundo, que no es la misma que la luz de Dios, y nos vamos detrás de los espejismos de este mundo, los placeres. Y a veces la semilla cae y da fruto. Pero yo me rodeo de gente que me termina ahogando el fruto que doy. Porque mis amigos son personas que frecuentan los vicios, porque me rodeo de gente que habla mal, porque me rodeo de gente que no cree en Dios, porque me rodeo de gente que habla en contra de Dios y de la iglesia, porque me rodeo de gente que me incentiva al pecado, a la tentación, a la desidia. Y quizás hay algo en mí que empieza a dar fruto, pero el entorno hace de que se seque, que se ahogue. Y a veces la semilla da fruto, encuentra un corazón fértil, un corazón humilde. Ustedes saben que la palabra humildad en latín significa humus. El humus que es tierra, pero no es cualquier tierra. Que cultivan saben que el humus es una tierra fértil. No es cualquier tierra que encontramos por ahí, es una tierra que tiene la capacidad de dar fruto. Por eso la persona que es humilde tiene los pies puestos sobre la tierra. Se considera iguales a los demás y no se pone por encima de nadie. Y ahí la palabra sí da fruto. Si yo no atravieso la experiencia renovadora de la humildad, Dios me la va a hacer experimentar en algún momento a través de las humillaciones, a través de las vergüenzas, a través de las derrotas, a través de las exposiciones de mis pecados. Recuerden que dice el Señor, no hay nada oculto que no sea revelado. Si nosotros no trabajamos la humildad en nuestra vida, ninguna semilla va a dar fruto. Cuanto mucho, un poquito florecerá algo, pero por no tener raíz, se quemará, se secará. Y así encontramos personas que vienen a la iglesia de a ratos nomás, son intermitentes. ¿Por qué no perseveran? Porque no logran hacer de que la semilla dé fruto. ¿Por qué no va a dar fruto? Y no da fruto porque no hay humildad. No me reconozco criatura, no me reconozco necesitado de Dios, no me reconozco agradecido de Él. Entonces no lo necesito. Pero también el Señor en el Evangelio nos dice algo que es hermoso, y es: no te preocupes si no das los frutos que quisieras dar. No te preocupes. Porque dice la Escritura, algunos dan 100, otros 70 y otros 30. No estamos todos llamados a dar los mismos frutos. No todos estamos llamados a tener las mismas virtudes, a tener las mismas habilidades, las mismas cualidades. No. El problema es que nosotros tendemos todo el tiempo a compararnos. Nos comparamos. Y ojalá yo tuviera la humildad de Él, ojalá yo tuviera... Cada uno de nosotros, Dios nos ha dotado con dones particulares. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es luchar por tener una vida humilde, por arrancar de nosotros el pensamiento que nos hace creer que somos superiores a los demás, por arrancar de nuestro corazón la soberbia, el orgullo, la pedantería. ¿Para qué? Para que ahí Dios pueda trabajar. Miren, lo hemos dicho muchas veces, pero cuando Dios no puede entrar en un corazón es porque ese corazón está lleno, pero no de Dios, sino de mi ego. Dios no puede entrar ahí.
Realmente en la fe, para ganar, hay que perder. Hay que perder el orgullo, hay que perder la soberbia, hay que perder la ira, hay que perder la sensualidad, hay que perder. Y perdiendo Dios nos va ganando camino en nuestro corazón. No va a haber manera de que la semilla que Dios siembra en ustedes todos los domingos con su palabra, en la misa, que la semilla que Dios siembra en ustedes todos los días cuando se ponen en oración, que la semilla que Dios siembra en ustedes cada vez que reciben la Eucaristía, no va a haber manera de que dé fruto si eso no va acompañado de la humildad y de la búsqueda de Dios, del vacío personal. No va a haber forma, porque Dios no tiene lugar ahí para crecer, para fructificar. Y los dones que yo tengo son los que tengo que abrazar. Y los dones que tiene el otro y que yo quisiera son los que tengo que alabar. Miren lo que decía un santo: si mi hermano tiene 99 errores y una sola virtud, yo tengo la obligación de hablar de esa virtud, no de los 99 errores. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos de los 99 errores de nuestros hermanos y no hablamos de las virtudes. Porque es fácil hacer leña del árbol caído. ¿Cómo se corta la difamación en una comunidad? O como diría el Papa, el chusmerío. ¿Cómo se corta el chusmerío en una comunidad? Callando. ¿Viene alguien y me habla mal del otro? No, a mí no me venga a hablar mal del que no está. Ahí quedó. Si prestamos el oído, prestamos el corazón y hablamos, eso se convierte en una cadena indefinida que destruye al otro. Por eso yo no puedo compararme con el otro desde la soberbia. Porque cuando hay soberbia en mi corazón, no voy a ver la virtud que tiene el otro, voy a ver el pecado que tiene el otro. Porque hablando del pecado del otro, yo me voy a sentir justificado. Voy a sentir que estoy por encima del otro, que soy más bueno que el otro. En cambio, el humilde va a alabar la virtud del otro porque ve cómo Dios trabaja en el otro. Porque ve que Dios sigue trabajando. En el fondo, cada uno de nosotros somos un proyecto que no ha sido terminado. Dios sigue trabajando en nosotros. Va a depender de nosotros cuánto dejemos que Él trabaje. En la medida que seamos capaces de ir vaciándonos de todas aquellas cosas que nos alejan de Él y que nos terminan volviendo esclavos, nos terminan cerrando. El dolor, la angustia, la tristeza, el rencor, la venganza, cosas que nos hacen profundamente esclavos. Por eso, en este Evangelio lo que nos dice el Señor es: quédense tranquilos porque Dios siembra, Dios trabaja en ustedes, Dios los inspira, Dios los acompaña. Quédense tranquilos, Dios hace su parte. Ahora hay que poner manos a la obra. Falta nuestra parte. Y la clave, la llave que abre la puerta para que el Señor pueda fructificar en nosotros es la humildad. Es una virtud que tenemos que pedir y que nos tenemos que ejercitar a diario. Que no es otra cosa, no tirarse abajo uno mismo, sino que la humildad es reconocer en el otro la huella de Dios, un hermano y alguien a quien acompañar en el camino. Ave María Purísima.